presenta hoy al público los resultados de la primera encuesta nacional de hábitos y prácticas culturales 2010-2011, siendo la misma una fuente de información primaria que solventa una importante carencia de datos con respecto a la realidad cultural costarricense. La Dirección de Cultura y el Ministerio de Cultura y Juventud incursionamos por primera vez en la historia del país en la realización de una encuesta con carácter nacional sobre hábitos y prácticas culturales, marcando un importante avance en la medición de aspectos claves vinculados a la cultura, convirtiéndose a su vez en la primera iniciativa de esta naturaleza a nivel centroamericano. Esta encuesta brinda información que permite ampliar y precisar la visión de la realidad cultural del país. Nos ofrece datos sobre los perfiles de los usuarios, sobre qué tipos de público son susceptibles a ser atendidos a través de las políticas públicas, así como claridad sobre el contexto sociodemográfico y los intereses de la población en cuanto a bienes y servicios culturales, para así orientar de manera óptima el diseño de los planes estratégicos de desarrollo. Este proceso tuvo tres fases importantes en donde la cooperación internacional fue bastante importante para que hoy podamos estar acá. Básicamente llevamos 2 años y medio en este proceso. Importante aclarar que el Ministerio de Cultura y Juventud no tiene profesionales en estadística, en planilla y tal, entonces realizar un proceso de estos es muchísimo más lento para nosotros que una institución que realmente esté dedicada a estos procesos. La idea de la plataforma tecnológica cultural es llegar a instaurar este tipo de dinámicas y ejercicios de parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Como explicaba don Manuel, en una primera fase, el Consejo Nacional para las Artes y la Cultura de México, con la CULPA, dio una asesoría y lo que se hizo fue adaptar la encuesta que se había realizado en Guerrero, México, hacia las necesidades costarricenses. Entonces, ahí utilizamos el mismo instrumento para hacer la encuesta. En una segunda fase, gracias al fondo de la Ventana de Cultura y Desarrollo, lo que se hizo ya fue la recolección de datos y eso fue en enero y febrero de 2010 a inicios. Después del trabajo de campo ya venía la parte de análisis de esos datos recolectados y en esta tercera fase fue crucial el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESID México, a través del Centro Cultural de España en México, con la modalidad de cooperación triangular. A partir de aquí lo que se hizo es que este documento es bajo la autoridad de Ana Cecilia Motilla y Carlos Ábalos, y 2 funcionarios de la Dirección de Cultura pudieron trabajar con ellos allá en México para ya hacer un análisis más profundo porque hay ciertos detalles que realmente los mexicanos no necesariamente conocían sobre los costarricenses. Aspectos conceptuales importantes. Se trabajó desde un enfoque antropológico de la cultura, en donde todas las personas tienen la capacidad de ser creadoras y portadoras de cultura. La cultura hace referencia a toda visión subjetiva del mundo que se traduce en prácticas y hábitos. Importante también hablar de las prácticas y los hábitos. La práctica sería los consumos culturales se convierten en prácticas cuando una determinada actividad se realiza con una intensidad y frecuencia constante en un periodo determinado. Y el hábito son los modos habituales de comportamiento por parte de las personas, en síntesis, los consumos que llevan a prácticas y estas pasan a ser hábitos. Lo anterior porque se refiere a las formas de pensar, sentir y actuar según la posición social. Esto es desde donde partimos para hacer la investigación. De los aspectos metodológicos, es importante anotar que el objetivo general de la encuesta fue analizar los hábitos y las prácticas culturales de los costarricenses mayores de 6 años para disponer de indicadores culturales que permitan estimar la importancia, la frecuencia y el uso destinado a los espacios y a las actividades culturales. Entonces, los objetivos específicos fueron 3. El primero, determinar la importancia, la frecuencia y el uso que los costarricenses mayores de 6 años destinan a los espacios y a las actividades culturales. El segundo, identificar los hábitos y prácticas culturales según las características sociodemográficas a nivel nacional, distinguiendo entre zona rural y zona urbana. El tercero fue determinar el equipamiento cultural con que cuentan los hogares costarricenses. El diseño de la muestra
se utilizó el Censo de Población y Vivienda del año 2000 del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El ámbito de la investigación está en todo el territorio nacional. La encuesta es representativa a nivel nacional y a nivel urbano y rural. La población en estudio son los costarricenses de nacimiento mayores de 15 años, residentes en viviendas particulares del territorio nacional, pero además se obtuvo información de todos los mayores de 6 años. La muestra, se encuestaron 3.381 casos a nivel nacional. El nivel de confianza de la encuesta es de 95%, con un error absoluto de 2.7%. El cuestionario básicamente estuvo dividido en 8 módulos. El primero describe la asistencia en los espacios culturales. El segundo, sobre las prácticas y alrededor del patrimonio. El tercero, el tema es la lectura. En el módulo 4 es la exposición a medios de comunicación. En el módulo 5 se trata sobre el uso del tiempo libre. En el módulo 6 el papel de la familia. En el módulo 7 el posicionamiento del Ministerio de Cultura y Juventud en la población costarricense. Y el módulo 8 el equipamiento del hogar y equipamiento cultural en este caso. En relación a ya para entrar un poquito, y estos resultados realmente, como dije anteriormente, son bastante básicos los que vamos a exponer acá por razones de tiempo. En el módulo 1, en relación a la asistencia a espacios culturales. En este gráfico se visualiza el porcentaje de costarricenses que han asistido alguna vez a un espacio cultural. Como pueden ver, las fiestas tradicionales es el porcentaje más alto, seguido por las librerías. Importante aclarar que aquí librerías para un costarricense podría ser esa librería en donde también van a adquirir artículos de oficina. Entonces ya cuando uno lee en profundidad el documento hay que tomar este tema en cuenta. Seguidamente por escuchar música en vivo, y la asistencia a las casas de la cultura o centro cultural es el porcentaje más bajo. El grado de importancia que le dan a la asistencia a estos espacios, que también viene en relación a lo anterior, y esto se hace del 1 al 10. Los costarricenses contestaron que la mayor importancia se la dan a la asistencia a las librerías, con 8,1%, con la salvedad que hice anteriormente. En el siguiente lugar estarían las bibliotecas, y luego en tercer lugar las fiestas tradicionales. En menor importancia le dan a obras de teatro y cine. En el medio, museos, escuchar música en vivo y la asistencia a las casas de la cultura o centros culturales. Aquí también, y es importante ir analizando, porque claro, los costarricenses pueden responder asistimos a estos espacios, pero también hay que ir enlazando cuál es la frecuencia con la que asisten a esos espacios para ir realmente analizando cuál es el hábito y la práctica que tienen los costarricenses alrededor de esto. En este gráfico, en el color que aquí se ve un poquito más, digamos, el más fuerte, azul o morado, con eso estamos midiendo si asistió hace menos de 2 meses a ese espacio, lo cual es fundamental ver que las librerías es el más alto, seguido del cine, a pesar de que no era en un principio y le daban la mayor importancia. Entonces aquí es donde es importante ir haciendo ese análisis y esas conjeturas alrededor de los resultados. Y en celeste, lo que se está mostrando acá es las razones por las cuales no está asistiendo a esos espacios culturales. Entonces, como ven, el mayor resultado de que no asisten es los museos, porque lo consideran muy lejano. En un siguiente lugar estarían las obras de teatro, porque lo consideran muy lejano. En menor importancia, las librerías, que la población costarricense las percibe más cercanas. El módulo 2, el tema del patrimonio. En el primer gráfico podemos ver el porcentaje de opiniones de los costarricenses respecto al patrimonio que consideran importante conservar. Como pueden ver, los parques nacionales están en un primer lugar con un 44%, seguidas de las fiestas y tradiciones, lo cual también va de la mano del primer resultado, que los costarricenses asisten mayormente a las fiestas tradicionales. Y luego es importante resaltar todas del 17,8%, porque entonces también nos da un valor importante de esa percepción de los costarricenses alrededor del patrimonio en general, que no escogían ninguno de
de los temas, sino más bien decían que todo el tema alrededor del patrimonio. Ahí van disminuyendo los números hasta los valores que estaban en 2,1% con la danza y música tradicional. En este apartado es importante anotar que lo que se les preguntaba a los costarricenses con respecto a las con respecto a las artesanías, danzas que conocen, platillos que conocen, festivales que conocen, este porcentaje refiere a lo primero a lo que se refirieron en sus respuestas. Luego en el documento ustedes van a poder desmenuzar un poquito y ver cuáles fueron en segundo lugar y en tercer lugar, porque ahí empieza a haber ya una mayor variedad de afirmaciones de parte de los costarricenses. Sobre las artesanías que conoce, las vasijas de barro estuvieron en una mayor mención con un 12%, las vasijas de barro, luego las artesanías de barro con un 10%, las artesanías en madera 7%, la carreta típica 5% y artesanía indígena 5%. Las danzas que conoce, el punto guanacasteco fue la primera respuesta en un 43% de la población, las danzas folclóricas en un 13, casi 14% de la población, las canciones populares, el swing criollo y el baile de los diablitos ya iban en una disminución importante. Sobre los platillos que conoce, el gallo pinto es la primera mención que hace el 52% casi de la población costarricense, seguidamente de los picadillos, y luego un 6% el rice and beans, el 3,9% arroz con pollo y 3,6% tamales. La festividad que conoce, la primera mención en su mayoría fue el 15 de septiembre, casi un 32%, y luego las festividades religiosas, un 11%. Luego le seguía el 25 de julio, las mascaradas y otras festividades patrias. Sobre los mitos o leyendas que conoce, la que tiene un porcentaje más alto de mención es la Llorona, seguidamente de la Cegua, con porcentajes muy parecidos, y luego el Cadejo con 16%, el Padre sin cabeza y la Carreta sin bueyes ya con porcentajes más bajos. Las actividades artístico-culturales que les gustaría tener en la comunidad, y eso también se contrasta al principio con cuál es la asistencia y cuál es la importancia que le dan. Entonces hay una importancia que le dan los costarricenses a pesar de que no necesariamente asisten tanto como a las fiestas tradicionales. Pero un 20% de la población costarricense le parece que las obras de teatro son actividades que quisieran tener en su población. Bailes típicos o danza, casi un 19%, un 13,4% la música, pintura y exposiciones, y la artesanía y ferias de artesanía van disminuyendo. Los espacios culturales que considera la población costarricense que hacen falta en su comunidad, un casi 23% habla de los teatros, un 12,4% menciona los museos, un 10,4% menciona las bibliotecas, un 9,8% los cines, y las salas comunales o salas de exposición un 6,6%. En cuanto el hábitos de lectura, es importante el dato de que el 97,6% de la población sabe leer. Sin embargo, en promedio se compra 1,7 libros al año. El 59,2% de la población costarricense no compró ningún libro el año anterior, y el 40,8% compró más de un libro. Entonces ahí está como dividido en mitad y mitad. Pero el 50,9% no leyó ningún libro y el 49,1% leyó al menos un libro. Entonces realmente son números bastante bajos en cuanto a niveles de lectura de la población costarricense, a pesar de que hay un alto índice de alfabetización en el país. Los motivos para leer un libro, esto se les preguntó por qué es que ellos leían los libros. Porque les atrae el tema o el título, el 33%, por gusto de entretenimiento, casi un 20%, y por motivos de trabajo y escuela, que realmente ahí también hay un porcentaje importante. Y luego ya en los porcentajes más bajos, lo que contestaban eran las razones por las cuales no leían, y un 11,4% dicen que no les gusta leer. En cuanto a lo que acostumbran leer las personas, y aquí también es un dato interesante, los costarricenses leen, cuando dicen que leen, el 73% de lo que leen son periódicos, el 49% lee libros y el 34,7% revistas.
Ya cuando ustedes también leen un poquito más en profundidad el documento, ya pueden ver qué tipos de revistas son las que leen, qué partes del periódico son las que leen, ya ahí se lanzan un poquito más de porcentajes y pueden ver un poquito más de detalle en cuanto a los hábitos y las prácticas. En el módulo 4 se trabajó la exposición a medios. Aquí la exposición a medios de comunicación, el 98% de la población mira la televisión, el 82.6% escucha la radio, el 73% escucha música grabada, el 36.8% usa la computadora sin internet y el 32% usan la computadora con internet. Este es un gráfico un poco más complejo, pero es así. En el primer bloquecito de colores es el tiempo que escucha radio. La primera, como lila, primero que está es el porcentaje es de media hora a 1 hora, luego el 21% de 1 a 2 horas, de 2 a 4 horas y el amarillo es 4 horas o más. Podemos ver que el radio es el medio al que más se expone la población, pero también es importante ver este rojo de 2 a 4 horas de televisión diariamente que dedican los costarricenses. Y luego pueden ir observando cómo van el comportamiento en cuanto al uso de internet, en cuanto al uso de la computadora y el tiempo en el que se escucha la música grabada. En relación al tiempo libre, en este gráfico lo que vamos a poder ver es el porcentaje de la población costarricense, lo que ellos prefieren hacer durante el tiempo libre. En un primer lugar está ir de paseo al campo, al río y la playa con un 29,8%. Segundo lugar, ir a reuniones con amigos o familiares. Y en tercer lugar, ir a caminar. Le sigue practicar algún deporte. Y como podemos ver, los primeros porcentajes refieren a actividades que no necesariamente requieren una inversión económica. Y ya conforme van bajando los porcentajes, pues ya a lo mejor requieren una inversión y además en los más bajos porcentajes están las actividades culturales. En este gráfico, aquí lo que solo se preguntó primero si practicaban alguna actividad cultural. Solo el 11.4% de la población costarricense dijo que sí practicaba alguna actividad cultural. Entonces, este gráfico lo que muestra es la razón por la cual no practican esta actividad cultural. En un alto porcentaje es porque no tienen tiempo, otro porcentaje que está en el segundo lugar es que no le gusta, y un 16,3% que no es despreciable es porque no tiene facilidades. Entonces también esto es como una pista de por donde uno puede empezar también a dirigir ciertas políticas para mejorar esas facilidades. Y bueno, ya en menos lugar la falta de habilidad, no saben dónde practicar, dado problemas. Pero esto comparado al anterior, y eso también es interesante, ver como ir contrastando cuáles son los resultados, porque ahí es donde está la información más interesante, es que a pesar de que solo el 11.4% de la población dijo que sí practicaba una actividad cultural, cuando se les preguntó sobre la importancia que tendría practicar una actividad cultural, artístico-cultural, hay un porcentaje que tampoco es despreciable, que es el 27, 25, 28, 22, 24, y escribir y leer en mayor, que les parece muy importante. Estamos hablando de casi un cuarto de la población costarricense que les parece que es muy importante practicar una actividad cultural, que bueno, no tenemos datos relevantes acá, pero que uno podría empezar a trabajar con esa población que le parece importante. ¿Cuál es el papel de la familia? Casi el 75% de las personas señalan que sus padres los incentivaron, los animaron a leer, y eso también es interesante. Los temas, se les preguntó de qué temas les hablaban sus padres de familia durante su infancia. En un mayor porcentaje se mencionaron los valores morales, en un segundo lugar sobre estudiar, y luego ya hablan de las leyendas, los cuentos, la religión, el trabajo, las tradiciones y la historia, y bueno, de ningún tema o En el módulo 7 se evaluó cuál es el conocimiento sobre el Ministerio de Cultura y Juventud, y el 76% de las personas respondieron que han oído hablar del ministerio. Y cuando se les preguntó en qué medio lo hicieron, pues el 68,7%
lo hicieron a través de la televisión. En el último módulo, que se refiere al equipamiento del hogar, y es el equipamiento cultural que tienen los hogares, un 93% de los hogares costarricenses tienen un radio, un 78% tiene equipo de sonido, 49% reproductores de música, en cuanto a música, pero también si lo contrastamos con la cantidad de hogares que tienen un televisor, es bastante alto, y bueno, va bajando en cuanto al teléfono fijo y luego ya la computadora y tener internet en la casa, que ya va siendo un poco más lujo en este caso. Y con eso sería el último gráfico, porque ese es el último módulo que encontramos en la encuesta.